al orar. Desde el jueves hemos tenido un tiempo con Dios muy impresionante. Dios nos ha estado hablando fuerte y claro. Yo creo que esta tarde no va a ser la excepción. Así que pon tus sentidos en Dios y dejemos que Dios haga el resto. ¿De acuerdo? Deuteronomio capítulo 4, versículo 33. Y dice la palabra del Señor: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Inclina tu rostro, Padre. Dale tu espíritu a tu palabra. Dale sentido para nuestro corazón. Dale, Dios eterno, el mensaje correcto a cada uno de los que estamos en este lugar, por medio de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo hablando esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Dígale al que está a su lado: es mi privilegio, no mi derecho. Dígale otra vez: es mi privilegio, no mi derecho. Sabe que el ser humano tiende a regirse mucho por esta cuestión de sentirse con derecho. De hecho hay una frase cuando andan de noviecitos ahí que sí, que no, y se llaman amigos. ¿Qué? ¿Y por qué se nombran así? ¿Usted sabe? Ah, sí sabe, no se haga. Ahora resulta que ninguno de ustedes sabe qué significa ser amigos con derechos. Bueno, mis hijos que son puros y santos, mis jóvenes, que son puros, santos, lavados con la sangre del Cordero, que no saben de esas cosas, ni de noviecitos a escondidas, porque ellos jamás harían algo así. No saben qué significa eso. De ellos sí lo creo. Mírenles la cara. O sea, hasta pusieron cara así de: sí, yo no sé nada. Por favor, el pastor se entera de todo. Y hay una, ¿cómo podría decirlo? Hay una organización en la tierra, en toda nuestra nación. Hay una organización que se llama la Organización de los Derechos Humanos. Ahí recórranse para que se acomoden.
la Organización de los Derechos Humanos, ¿ok? Y la Organización de los Derechos Humanos ve por los derechos de la humanidad, ¿verdad? Y ahora ya hay una organización de los derechos de los animales, y hay una organización de los derechos del el ecosistema. O sea, todo mundo tiene derechos hoy, ¿sí o no? ¿Ah? Y todas las organizaciones que sale la organización de los derechos de tal. El que se cree perro, la organización de los derechos de la ideología, la organización de los derechos de... O sea, todo mundo se siente con derechos hoy, ¿sí o no? Y todo mundo pelea por el área de los derechos. Muy ad hoc al tema que está surgiendo hoy en toda la sociedad, la cuestión de cómo se va a llevar a cabo toda la cuestión del sistema judicial. No vine a hablar de política, pero cómo se va a llevar a cabo la cuestión de todo el sistema judicial. Y la gente ignora, pero dentro de esa ignorancia hay alguien que se aprovecha y les hace creer que van a tener más derechos, porque la gente pelea derechos. ¿Sí? Y como la gente se siente que al hacerlo así obtiene más derechos, ¿qué dice la gente? Pues yo me voy con el que me da más derechos. Porque cree que tener más derecho le da más beneficios. Pero quizás no te has dado cuenta que cuando le cedes el poder a alguien para tener más derechos, en realidad esa persona puede que llegue a tener la autoridad de tomar los derechos y hacer con ellos lo que le plazca cuando él quiera. ¿O no? La diferencia con tener privilegios es que los privilegios te dan la libertad de tomar algo o hacer algo con lo que tienes, porque es un privilegio, es un regalo, es una libertad. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos el privilegio de poder venir a la casa de Dios y adorarle con libertad, cosa que en China no existe. Solo una referencia para que me entienda. Y ellos no pueden decir es mi derecho. Y los mexicanos aquí pueden decir es mi derecho, porque la ley dice que tengo derecho a la laicidad, ¿ok? Que tengo derecho a la libertad de culto. Para los que se quedaron con ¿qué? Les vi la cara de bola. ¿Qué dijo? A la libertad de culto. Perdón, de repente se me sale lo abogado, pero... Y entonces la gente hoy en día pelea tanto sus derechos que lo han querido traer a la iglesia. Así que en la iglesia hay gente que también pelea sus derechos. El primero que llegó, yo fui de los primeros congregantes, entonces yo tengo derecho a un liderazgo. Yo fui la primera persona que abrió el equipo de oración, yo tengo derecho a ser el líder de la oración. Yo fui la primera persona de esta iglesia que salió a hacer evangelismo, yo debería de tener el ministerio de evangelismo. Yo llegué primero y yo, etcétera, 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 para no hacer sentir mal a nadie, aunque ya los hice sentir mal a algunos. Pero la gente pelea sus derechos y creen que pueden traer lo que la sociedad discute a la casa de Dios. Pero por si no te has dado cuenta, la casa de Dios no se rige por derechos, se rige por privilegios. Y cuando algo se rige por privilegio, quiere decir, dile al que está a tu lado, que tú no puedes ganar nada. Todo te es dado por gracia. Y eso es lo que hace a Dios todavía más interesante de lo que ya es. Así que tenemos a Moisés, que mientras Moisés está tomando el tiempo para recordarle la ley a toda una generación que va a tener la oportunidad de verla cumplida, la promesa que Dios le hizo a Abraham de heredar una tierra, de poseerla, etcétera, etcétera, etcétera.
mientras Moisés va de camino allá, que ya sabemos que Moisés no va a llegar, pero mientras eso sucede, Moisés va repitiéndole la ley en el camino y les va enseñando todo lo que tienen que saber, y luego para en esta parte y le empieza a decir al pueblo todos los privilegios que ellos tienen, desde incluso antes de salir de Egipto. Y se los deja tan claro para que ellos no crean que tienen derechos. De hecho, Dios provoca incluso que su ropa crezca con ellos para que no tengan derecho de reclamarle que no tienen que ponerse. De hecho, ellos creen que tienen el derecho de decirle a Dios, danos de comer, y Dios les envía maná del cielo, de donde era raro que ellos pudieran obtener comida. Nunca hemos visto llover comida, ¿verdad? El pueblo de Israel lo vio. Y luego pidieron carne porque sentían que tenían el derecho de reclamar para poder comer carne. Y Dios dijo que aparezcan 1,000,000 de codornices en el cielo, y todas cayeron y se armó la carnita asada. Y dice que comieron tanto que le salía por la nariz y por las orejas. ¿Imagina qué hartazgo de carne se dieron? Eso sí estuvo intenso, ¿no? Pero Dios va supliendo cada necesidad. Gracias. Es que mi garganta está un poco acabada. Va supliendo cada necesidad y va Moisés enmarcando cada privilegio que Dios les ha dado. Comencemos hablando de los privilegios. Dios les dice en el versículo 33, el primer privilegio que Dios les da, o que Dios nos da a todos nosotros también, es el privilegio de tener su presencia y oír su palabra. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿Había un pueblo sobre la tierra que hubiese experimentado algo así? Ni uno solo. Solo el pueblo de Israel. Dile al que está a tu lado, y tú también has oído la voz de Dios, entonces tienes un privilegio. Así que el primer privilegio es que tenemos su presencia y que podemos oír su voz por medio de su palabra. Pero remarca específicamente sin perecer. Porque Dios, cuando habla con Moisés acerca de que Moisés quería verlo, se entiende que cuando Dios hablaba con alguien o se presentaba a alguien, esa persona no vivía más. Y cuando Dios habla con su pueblo, o cuando Dios habla con Moisés, no se mueren. Porque es un privilegio, no es un derecho. No porque tuvimos nosotros el privilegio de ser llamados hijos de Dios, no porque nos fue dado ese privilegio, quiere decir que hacemos lo que queremos y que pedimos como queremos, ¿verdad? Yo le pregunto, usted que tiene hijos, ¿usted le permite a su hijo que se dirija a usted como se le pega su regalada gana estando en la casa de usted? Y de repente llega su hijo, abre el refri, ve un pollo rostizado, se lo come y dice, ya me tragué el pollo. Y se lo dice a usted en su cara. ¿Qué le hace a ese hijo? Dígalo en serio. ¿A poco usted le dice, felicidades mi hijo, qué bueno que comiste bien, papi, entiendo que tenías mucha hambre? ¿A poco sí le dice así? Ya no tiene dientes para ese momento. No, esa hermana Candy anda con toda.
Esa escuela es militarizada. Bueno, en la época quizás de nosotros sí hubiera pasado eso, ¿verdad? Cuando éramos niños nosotros, algo así muy similar hubiera ocurrido. Pero evidentemente alguien, aunque sea tu hijo, no puede sentirse con el derecho de hacer todo lo que se le pega a su regalada gana solo porque es tu hijo. Y tampoco tiene o puede sentirse con el derecho de hablarte como quiera solo porque es tu hijo. ¿O sí? O de repente llega su hijo y le dice, ¿qué onda, jefa? Chale, ya, aliviánese. ¿Sí? Yo no sé en qué momento a la iglesia se le metió la idea absurda de, y lo he escuchado en algunos pastores, yo hablo con Dios así, ¿qué onda, Chuy? Pues es que él y yo somos amigos. Y yo me quedo así como que, ¿what? ¿Dónde aprendiste eso? O sea, yo le decía, ¿qué onda, Vic? A mi papá, y me arrimaba un cachetadón que no me quedaban los dientes de enfrente. ¿A poco no? ¿Usted alguna vez le habló así a su papá? ¿Qué onda, ruco? Ya llegué a la casa. ¿A qué no? Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros tratar en un reino que es inconmovible al Rey de Reyes y Señor de Señores con una actitud como si consideráramos que tenemos el derecho solo porque somos hijos? Hola, ¿ya se fueron? Ahora, imagínate, tan es así que era un privilegio entrar a su presencia, que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba con una cuerda atada a su pie o a su cintura, porque si tardaba más de la cuenta, significaba que quizás ese cuate no vivió para contarla. O sea, tenían un tiempo definido que entraban a la presencia, al lugar santísimo, pero si llegaba a tardarse más de la cuenta, ese sacerdote, con la cuerda que llevaba amarrada, tenían que jalarlo porque nadie podía acercarse a la presencia de Dios con una mancha en su efod, sin haber visto antes sus vestiduras y vivir. Entonces, entrar en su presencia no es un derecho, es un oír su voz, no es un derecho, es un privilegio. Así que imagínate, el privilegio de su presencia consiste entonces que al estar ahí, ayer lo dijo apóstol Ofir muy claro, nos mata a nosotros mismos en el sentido de las cosas que en nosotros pueden destruirnos. ¿Ok? Aquellas cosas que truncan el potencial que Dios nos ha dado para alcanzar lo que Dios ha querido que alcancemos. Así que el privilegio de estar en su presencia es matar cosas de nosotros y hacer vivir cosas de Dios en nosotros. Dígame si no es un privilegio. Y jamás lo podríamos manejar como un derecho. Porque ¿quién reclamaría delante de Dios y diría, pues yo tengo derecho a entrar a tu presencia? Porque por mí murió Jesús. ¿Qué le diría el Padre? Por ti, hijo del maíz, a ti deberían de haber castigado. Jamás podríamos reclamar esto como un derecho. Versículo 34. Dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros
y con guerra y mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, que o sea, no solo les está diciendo, a ver, calmémonos todos. Miren, Dios le habla a esta nación sin que ninguno muera. Empecemos por ahí, les dice Moisés. Y ahora, Dios se manifestó, ustedes vieron y experimentaron las plagas en Egipto. 3 plagas los golpearon a todos parejos, 7 no. Y luego Dios, en medio de todas las batallas que han atravesado, Dios se ha manifestado, los ha librado, en medio de la batalla les ha hecho ganar, ha ganado guerras, los ha librado con mano poderosa, se ha manifestado en una columna de fuego en la noche, en una nube en el día. Todo lo que Dios ha hecho ante tus ojos. Entonces, habla del privilegio de que alguien pelee por nosotros. Dile al que está a tu lado, cuando le das tus batallas a Dios, Él las pelea por ti. Cuando no le quieres dar nada, dile, te ves acabado, te ves desesperanzado. Dile, pues, ya se le quedaron viendo así como que si te notas agüitado. Ya como que le están teniendo misericordia al de al lado, así como que ahora entiendo por qué te ves así. Pues es que nada más basta echar una mirada a la travesía del pueblo de Israel, a todo lo que Dios ha hecho y a todo el tiempo que llevan caminando en un desierto sin que alguno de ellos se vea desesperanzado, acabado, desilusionado. Todos están bien alimentados, todos están protegidos en el día del sol, todos están protegidos en la noche del frío, sus ropas crecen con ellos, no se tienen que preocupar por nada. Dios los alimenta, solo tienen que levantarse en la mañana, recoger la porción de comida que necesitan, comer, dormir. ¿Qué puedes trabajar en el desierto? ¿Habían pensado en eso? Si acaso los que sabían hacer artesanías, pues hacían sus cositas porque eran muy buenos artesanos para el oro, para la madera, para la plata, todo eso. Eran excelentes. Había muy buenos tejedores. Si acaso esas personas que sabían hacer todo ese tipo de arte trabajaban un rato y luego al rato, si les daba hambre, iban y recogían maná y Dios los alimentaba cada vez que tenían hambre. Y tenían el privilegio de ver que cuando entraban a un lugar y había otro pueblo, Dios peleaba por ellos. Y solamente Dios les daba la indicación de lo que debían de hacer. Ellos lo llevaban a cabo y solamente, les voy a poner un ejemplo así de muchas batallas. Solamente gritaban y ganaban. Dime qué nación puede ganar batallas gritando nada más. Israel. Israel. Ahora imagínate desde hace cuánto tiempo, cuántos años atrás han intentado destruir a Israel y es fecha que nadie lo ha logrado. Ahora, te puedes dar cuenta que Israel y nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de que alguien pelee por nosotros. Hay alguien que pelea por ti, dile al que está a tu lado. Solo basta un momento de poder mirar atrás en nuestra vida, en nuestro pasado y darnos cuenta cuántas cosas hoy tienen sentido, aunque en el momento que las viviste no tenían sentido, no supiste qué pasó,
Pero hoy cuando analizas tu vida pasada dices, ah, con razón Dios me libró de esto. Ah, con razón Dios no permitió que pasara esto. Ah, con razón Dios me trajo aquí por esto. Ah, con razón en la mañana se me hizo tarde por esto. Ah, con razón me levanté de madrugada porque Dios iba a hacer esto. Ah, porque tienes el privilegio que alguien pelea por ti. Y no es un derecho. No es decirle a Dios, Dios, yo invoco tu nombre para que tú pelees por mí. No. De hecho es un privilegio en el cual tú y yo no podemos darle órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer. Porque Él mejor que nadie sabe cómo debe, cómo puede y cómo va a hacerlo por ti. Quizás mucho tiempo has estado peleando con algo, has estado batallando con algo y de repente vienes a la presencia de Dios y te das cuenta que en media hora Dios acaba con todo lo que tú tardaste años peleando. Y Dios te dice, ese es el privilegio de que alguien pelee por ti, pero nunca lo has querido tomar. Y ahí estás batallando con cosas en tu vida, en tu corazón, y Dios te está hablando constantemente, ya ríndelo a mí, ya ríndelo a mí, ya entrégame esa parte de tu corazón, ya por favor deja de luchar en tus fuerzas. Y Dios dice, yo quiero luchar por ti, pero sigues terco, haciéndolo como tú quieres, peleando como tú crees que es, discutiendo contigo mismo, pero es que estoy haciendo las cosas bien, bien a tu manera, porque la indicación de Dios es otra. Y cuando entras en la indicación que Dios te dio, te das cuenta que siempre hay alguien que pelea por ti. Así que cuando concluimos que pasa algo y que Dios estuvo ahí presente, incluso antes de que conociéramos a Dios, cosas que viviste y que de repente dices, pues yo antes de conocer a Jesús yo quería ser sacerdote y ahora que estás pintando para pastor, dices, ahora entiendo. ¿A poco no? ¿Sí, no? ¿Cuántos aquí fueron monaguillos? Gracias a Dios yo no. El payo se clavaba las limosnas. Mira, hasta se puso rojo. Monseñor, lo vamos a acusar. Y te das cuenta que antes de conocer a Jesús, ya había alguien peleando por ti. Que pudiste haber muerto en algún accidente, que pudiste haber muerto por alguna otra razón, que tu familia se vio afectada de tal o cual manera, que tu familia se dividió, pero Dios te preservó a ti. Hay alguien que pelea por ti. Que de repente tú fuiste el primero que llegó a Cristo y ahora puedes echar un vistazo atrás y te das cuenta que toda tu familia ahora te sigue. ¿Entiendes por qué Dios te preservó a ti? Ese es el privilegio de que alguien pelea por ti. Versículo 35. A ti te fueron mostrados para que supieres que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Dile al que está a tu lado, ese es el privilegio de ser escogido. A ti te fue mostrado. Es decir, esa palabra a ti te fue mostrado. Es como cuando está la barca de Pedro y de todos los demás pescadores ahí. Y de repente Jesús llega y decide entrar en la barca de ¿quién? De Pedro. ¿Por qué?
Había tantos pescadores ahí que pudo haber agarrado a cualquiera de ellos. Pero Dios decide entrar en la barca de Pedro y decirle, vamos mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro como que se ríe porque Pedro es pescador, es experimentado, y como que dice Pedro, ay maestro, pues toda la noche hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Y Jesús dice, cientos de años atrás yo di una palabra y dije que los océanos produzcan peces. ¿Qué crees que voy a hacer ahora contigo, Pedro? Es el privilegio de haber sido escogido. Que pudiendo haber tantos a tu lado, dile al que está a tu lado, hay tantos mejores que tú. Dile, pero Dios te escogió a ti. Quizás había pueblos alrededor de Israel mucho mejores, quizás mejores en la cuestión de la guerra, mejores en la cuestión del arte, en muchas cosas quizás, pero cuando Dios les dio su gracia, ellos fueron sobresalientes en todo por sobre los demás pueblos, las demás naciones. Ese es el privilegio de haber sido escogidos. Y en el privilegio de haber sido escogidos es que a ti te es mostrado. Una vez que la presencia de Dios y su palabra nos impresionan a nosotros, ya no debería de haber nada que nos impresione. Nada. Y si todavía te impresionas con cosas o con pequeñeces en tu vida, y cuando digo te impresionas me refiero a que todavía de repente el diablo te asusta, todavía no puedes vencer la tentación, te vas impresionado por un montón de cosas. De hecho, la tentación, el enemigo precisamente la hace para eso, para impresionarnos a nosotros de lo que Él es capaz de hacer. Pero cuando Dios se te ha revelado a ti, no hay nada que te puede impresionar. Nada. Yo recuerdo que antes de venir a Monterrey, la cosa más grande que Dios hizo conmigo y que me impresionó, hasta hoy me sigue impresionando, es que Dios me trajo a Monterrey en el Espíritu. La primera vez que yo vine a Monterrey, no estoy hablando de cosas de ocultismo ni nada de eso, estoy hablando que Dios me mostró. La primera iglesia en la que yo llegué a Monterrey, Dios me la mostró en mi espíritu y Dios me hizo caminar por esa iglesia sin yo haber viajado a Monterrey ni una sola vez. Y recuerdo que se la describí al pastor y le dije, tu iglesia está así, 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 está pintada de tal color, del lado izquierdo de la pared central de tu iglesia tienes pintado un mapa y tiene los colores tal y tal y tal y tal, cada país está pintado de un color diferente, y le describí todo cómo estaba la iglesia, y yo jamás había estado en su iglesia. De hecho, yo a él era la primera vez que lo veía, que lo conocía. Así que tú crees que el diablo va a venir a impresionarme, a inventarme cosas después de lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora imagínate a Jesús. El Espíritu Santo desciende como paloma, convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera, y de repente 40 días de ayuno y es llevado por el Espíritu. O sea, desde ahí ya Dios ganó a la humanidad de Jesús, impresionando su humanidad. ¿Qué más podría hacer el diablo para impresionar a Jesús? No había nada que él pudiera hacer para impresionar a Jesús. Por eso es que Satanás lo tienta y le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Quiero impresionarte y quiero que veas que yo también tengo poder aquí en la tierra. Todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Los reinos del mundo te voy a entregar.
Ahora, ¿le podía entregar los reinos del mundo? Sí, porque eran de él. Le había sido dada autoridad. ¿Y sabes por qué Satanás quiere seguir impresionando a la humanidad? Porque aunque todavía tiene la posesión de esta tierra, ya no tiene el privilegio de ser el amo y señor de toda la tierra, porque hubo alguien que lo derrotó en una cruz y que tomó el poder y que ahora él gobierna y reina, y que un día va a regresar y va a establecer su reino para siempre. Por esa razón no puede impresionar nada. Versículo 36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dile al que está a tu lado, ese es el privilegio de tener acceso. De repente Dios se comunica con su pueblo desde los cielos, ¿ok? Y le da el acceso a Moisés de que pueda subir al monte y hablar con él. Dios habla con profetas, habla con reyes, habla con sacerdotes en el Antiguo Testamento, nada más. Pero envía a Jesús a entregar su vida por nosotros, a hacer un sacrificio perfecto. Se presenta el sacrificio perfecto en una cruz, resucita al tercer día, ocupa su trono nuevamente, recupera su gloria que él mismo se despojó de ella. Y entonces nos dice ahora, por la sangre del cordero que fue presentada delante de mí, ahora todos ustedes que reciban este sacrificio tienen acceso hasta mi presencia. Ahora, ¿te imaginas que Dios solamente siguiera hablando con profetas, con reyes y sacerdotes? ¿Qué crees que sería de la humanidad? Dile al que está a tu lado, si con lo que escuchas apenas y obedeces. Dile, ahora imagínate si no lo escuchas. Tenemos el privilegio de tener acceso desde los cielos, dice ahí el versículo. Entonces, cuando miramos las cosas desde abajo hacia arriba, entonces miramos nuestros problemas primero y después volteamos. Pero cuando sabes que tienes el privilegio de tener acceso, ¿qué haces? Miras las cosas desde arriba hacia abajo, porque si tú accedes a su presencia, entonces estás accediendo a la posición donde Él está. Y si puedes acceder a la posición donde Él está, entonces puedes mirar tus problemas desde arriba hacia abajo y no más desde abajo hacia arriba, esperando que se resuelvan solamente. El asunto de tener acceso es que nuestra perspectiva cambia cuando viene la revelación y toma lugar. Entonces Dios nos brinda la seguridad y la paz en medio de aquello que parece que nos va a consumir. Pero solamente cuando hacemos uso del acceso. Así que por esa razón Satanás hizo que en el mundo se crearan muchos dioses o muchos ídolos, porque la gente cree que ese es el acceso a Dios, cuando el acceso está libre hasta donde está Él y poder ver la perspectiva desde el cielo en la tierra. Por medio de la sangre del cordero tenemos acceso. Versículo 37. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia, con su gran poder.
Dile al que está a tu lado, ese es el privilegio de la bendición generacional. ¿Por qué? Porque le está diciendo al pueblo de Israel, Él amó a tus padres y por amor a tus padres hay algo que está sucediendo contigo. Porque tus padres hicieron algo, aún en su ignorancia, aún que tú no pienses que no hicieron nada, aún en medio de sus carencias, aún en medio de que desconocían, quizás tus padres hicieron algo. Quizás hicieron algo malo, pero a través de eso malo que hicieron, te empujó algo para que vinieras a los pies de Cristo. Por amor a tus padres. Jamás vamos a alcanzar a dimensionar cuántas cosas Dios ha hecho y hará con nuestros hijos por causa de nuestra relación con Dios. Entonces eso nos hace entender lo valioso que es para nosotros mantener viva la comunión con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que tú hoy todavía estás a tiempo de que tu vida sea el ejemplo necesario y tenga el peso necesario delante de la presencia de Dios para que Dios bendiga a todas tus generaciones. Y no importa cuántos años tengas, ay, pues ya estoy viejito, pastor, ya mis últimos años de vida, si los aprovechas bien, porque Dios te ama a ti, va a alcanzar la bendición a tus generaciones. Quizás por eso nada más. Versículo 38. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Ese es el privilegio de su poder en nosotros. Naciones más fuertes que tú. Significa que quizás hay muchas cosas que podrían derrotarte fácilmente, pero Dios no ha permitido que eso te derrote y te ha preservado hasta hoy. ¿Sabes cuánta gente ha muerto en depresión? Dile al que está a tu lado, pero tú no. ¿Sabes cuánta gente ha muerto de alguna enfermedad degenerativa? Pero tú no. ¿Sabes cuánta gente ha muerto por una migraña solamente? Pero tú no. Tenemos el privilegio de que aunque haya naciones más fuertes que nosotros, el privilegio de los hijos de Dios y uno de los motivos más grandes de nuestra gratitud es cómo podemos experimentar y ver nuestro potencial extenderse en capacidades que no nos imaginábamos y lograr cosas que jamás habríamos podido pensar que podríamos lograr en nuestras propias fuerzas. De repente dices, pues nunca se me dieron las matemáticas, pero ya soy ingeniero. De repente dices, pues yo jamás me había aprendido algo, pero ahora soy doctor, me sé los huesos del cuerpo humano. Y dices, no, pues ya, si te sabes los huesos del cuerpo humano, mis respetos, eres una eminencia. ¿Ah? Yo jamás había leído un libro en mi vida, pero estudié medicina y ya me leí como 20,000. Porque tenías que hacerlo, porque si no, nomás no pasas al siguiente nivel. Y te das cuenta que Dios extiende tus capacidades, aquello en lo que te sentías limitado, y de repente Dios lo lleva mucho más allá de lo que tú te podías imaginar. Y de repente te das cuenta que están despidiendo a toda la gente en el trabajo alrededor de ti y a ti te preservan. Y de repente te dicen, bueno, tú ahora vas a ocupar el lugar que era de tu jefe. ¿Cómo? ¿What?
De repente hace un tiempo, hace unos meses atrás, me tocó orar por una persona de otro Cornerstone. Y oré precisamente por eso. Dije, Dios, dale la gracia de poder alcanzar sus sueños, las metas que Él tiene. Y dale gracia en su trabajo para que sea tu mano extendiéndose hacia Él y bendiciendo su vida. Y de repente dice que fueron con su jefe y le dieron las gracias y le dijeron, ya no necesitamos de tus servicios, bueno, a partir de hoy te cesamos de la empresa. Y a la semana siguiente lo llaman a él y le dicen, tu jefe ya se fue, ahora tú vas a ocupar el lugar de tu jefe. Y tú vas a ser el jefe. Y me acuerdo que le había dicho, o más bien en ese momento le dije, cuando me dio la noticia, le dije, Dios siempre se anticipa a tu necesidad. Y dijo, sí. Y dijo, ¿sabe por qué? Porque nos acabamos de enterar que mi esposa está embarazada. Y cuando nos enteramos, lo primero que pensé es, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente me dan la noticia, inmediatamente después de que me dijeron que mi esposa estaba embarazada, me dijeron, ahora tú vas a ocupar el lugar de tu jefe. Ese es el privilegio de su poder en nosotros. Termino con esto. Versículo 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, y arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. El privilegio de tener a alguien que nos enseñe. Porque Dios está diciendo, aprende hoy a través de Moisés. Moisés está enseñando a toda una nación. Y sabes, el privilegio de tener a alguien que te enseñe quizás es el menos valorado. De verdad, te lo digo en serio. Hoy que la iglesia tiene más acceso a tantas enseñanzas, a tanto crecimiento, a tanto desarrollo, a tantos cursos, a tanta educación cristiana, a tanto mover del Espíritu Santo dentro de nuestra propia red. Tenemos acceso a tantas cosas para poder crecer, es lo que menos valoramos. Tenemos el privilegio de que alguien nos enseñe. ¿Sabe algo? A mí me encanta cuando viene mi pastor de visita, porque siempre me pregunta, ¿ya escuchaste mi enseñanza de tal y tal? Y siempre le digo, sí, pastor. ¿Ya escuchaste la prédica que di en tal lugar? Y le digo, sí, pastor. Pues yo les aseguro que algunos de ustedes, cuando no vienen, si yo les pregunto, ¿ya escuchaste tal prédica? ¿What? De hecho hay una iglesia, yo no sabía, pero hay una iglesia que está escuchando las predicaciones que yo estoy dando cada domingo. Y eso les está ayudando a crecer. El privilegio de tener a alguien que te enseñe. Y a veces no valorarlo. Pero cuando sabes que hay alguien que lo está aprovechando, te dan ganas de seguirlo haciendo. Creo que ya se fueron todos. Último versículo. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ese es el privilegio de vivir por los principios del reino en lugar de las emociones o las inteligencias naturales. Cuando tú vives bajo el privilegio de los principios del reino, mira, mi pastor me enseñó algo. Si alguien te ofende,
Perdona lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas. Y yo recuerdo que en una enseñanza que tú no tienes nada contra él. Él es el que está ofendido. Por si no lo has entendido, te lo voy a explicar. Él es el que está ofendido. Tú estás tranquila, tu conciencia está tranquila, pero ya te diste cuenta que como que no te habla bien. Presenta tu ofrenda. Pero es que yo no le hice nada. ¿Y? Pero es que él se ofendió solo. ¿Y? Pero la palabra de Dios, ya está apagando ese, no es un libro emocional. Produce vidas emocionantes. No está enfocado en hacernos sentir bien. Está enfocado en que nos vaya bien. De hecho, cuando tú lees la Biblia, la primera impresión que tiene que darte es hacerte ver un montón de defectos. Y no en la gente, en ti mismo. Si la Biblia no te está llevando ahí y te está llevando a ver a los demás, no le estás leyendo bien. Y si cuando vas a pedirle perdón a tu hermano le dices, pues es que tú dejaste de hablarme y ahora yo estoy bien ofendido. No, así no era, así no dice la Biblia. O sea, la Biblia no te dice, hazte tú el ofendido para que ahora sí estés ofendido y le vayas a pedir perdón. No. ¿Qué dice? Tú no sabes qué le pasa, solo ve. Porque para hacernos los ofendidos somos re buenos. ¿No? Pues yo no sé qué te pasa, pero yo vengo a pedirte perdón. Dime qué clase de perdón le estás pidiendo. Si lo primero que le estás haciendo es un reclamo de no sabes qué le pasa. No, no es así. Cuando sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, no te hagas el ofendido, simplemente ve y dile, necesito que me perdones si yo hice algo que te ofendió. Porque siento que estamos un poco distantes y que las cosas quizás no están bien entre nosotros. Pero perdóname por lo que yo haya hecho. Y si sí te acuerdas que hiciste, dile, perdóname por ganarte tus conchitas con elote.
sé que eran las últimas y que tenías muchas ganas, pero no lo vuelvo a hacer. Es más, vamos a ofendernos los dos y vamos a reclamarle a los que venden las conchitas y a decirles que por qué no traen más. No funciona así, ¿va? No dice que te hagas el ofendido, no dice que te inventes algo para saber cómo acercarte, no dice que tienes que hacer toda una historia, no dice simplemente ve y pídele perdón. Así que si tienes el privilegio de vivir en los principios divinos, no lo desperdicies. La palabra de Dios nos invita siempre a poner en práctica principios del reino. Está enfocada en que nos vaya bien, en que nuestra vieja naturaleza termine, que pone a la carne, esa vieja naturaleza pone a nuestra carne en el control de nuestras emociones. Todo nos ofende, todo nos cae mal, de todo nos enojamos, todo nos molesta. Parece que todo, hasta si el hermano vino vestido de rojo, ya, no, hombre, ese hermano parece el diablito de la lotería. O sea, todo nos parece dañino. La hermana se pintó el pelo, mira la hermana, parece bruja con ese pelo güero. O sea, todo nos parece ofensivo. Cuando vives en los principios del reino, no tienes otra cosa que venir a la casa del Dios, sino que a venir a ver al Rey y a tener comunión con su novia, la iglesia. Y tener comunión no se enfoca en los defectos y en los errores de los demás, se enfoca en los tuyos mismos para poder alcanzar junto a los demás la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor.